Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Epistemología de la Santa Cena de los creyentes. Nacimiento, naturaleza, definición, estructura es lo que significa epistemología, ¿sí? Definición, naturaleza, razón de ser, comprensión de algo, y en este caso es la Santa Cena del Señor. ¿Por qué este tema? Porque me encanta cargar de doctrina y de teología actividades que nosotros hacemos casi por religiosidad. ¿Y usted por qué toma la Santa Cena? Pues porque me bauticé. ¿Y por qué toma la Santa Cena? Porque mi tío me trae y la tomo, pero cuénteme, ¿y qué hace la Santa Cena en usted? No, pues no sé, lo que hace en el otro. O sea, nuestras respuestas no están cargadas de un concepto profundo para tener conciencia de lo que estamos haciendo. Por eso hoy vamos a hablar de este tema tan interesante y voy a invitarles a que inclinen su rostro. Vamos a leer el texto sagrado, pero quiero orar primero sobre este texto precioso que aparece en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Oremos. Señor, gracias por tu palabra en esta hermosa oportunidad. Gracias por los amigos y amigas que también escucharán, Señor, en su momento a través de las redes sociales de la iglesia, este contenido teológico, Señor, esta puesta en escena para tu gloria y tu honra. Permite que tanto para ellos como para nosotros aquí presencialmente el Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Gracias por esta linda oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos saca de la religiosidad? La teología. ¿Qué nos saca de la religiosidad? Doctrina profunda y sana. Y en esta oportunidad quiero leer paralelamente 3 textos bíblicos que nos hablan de la Cena del Señor y donde les voy a demostrar la obra trinitaria de la suprema bendición de nuestro Dios en medio de nosotros. Vamos a leer en primera instancia Éxodo 12, 5 al 8. El Padre instituye la Cena del Señor de manera parabólica, de manera ejemplar, con una actividad que se dio histórica, y dice así: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada, escuche bien, carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerás. Aquí está el Padre instituyendo una ceremonia antes de que Israel saliera al otro día libre de la esclavitud entre los egipcios. Y aquí está el Padre colocando una lección objetiva, tipológica, simbológica, que se iba a cumplir. Esto es una profecía histórica en el momento, pero que se iba a cumplir en Jesucristo centurias mucho más tarde. Y es en Mateo 26 al 29, donde el Hijo, ¿sí?, la segunda persona de la Trinidad, cumple dicha bendición tan grande para nuestras vidas. Y leo en favor de ustedes en Mateo 26 al 29, dice: y mientras comían el resto de la cena, es decir, hierbas amargas, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto,
que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. En Éxodo estamos leyendo un primer pacto, ¿sí? Con Israel. Ahora con Cristo estamos leyendo un segundo pacto que refuerza el primero, pero con nuevos matices. Ya no es solo para Israel, ya está usted y yo allí involucrados como gentiles. Somos bienvenidos a la gracia, a la redención y a la bendición de Dios para nosotros. Esa es la diferencia. El texto no nos menciona las hierbas amargas, pero se puede intuir cuando dice: y mientras comían el resto de la cena, hierbas amargas. Parece ser que al final es que Jesús toma dos símbolos claves de esa cena pascual, que fue el pan y el vino, pero ya habían disfrutado dentro de las viandas uvas sin procesar para vino, frutas, de pronto manzanas, higos, habían disfrutado también de pronto pavo, pollo, carne de res muy tierna, así, de corderito, etcétera. Ya habían comido hasta saciarse y parece ser que fue una cena espectacular. Fue la tercera y última cena que Jesús comía con los discípulos. Y ahí es cuando Él toma y les dice: hoy abro con ustedes un nuevo pacto. Y carga el pan y la sangre del significado que usted y yo conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Ahora, luego en 1 Corintios 11, 23 al 28, aparece la tercera persona de la Trinidad en el Espíritu Santo, enseñándole a Pablo, instruyendo a Pablo y dándole contenido a Pablo para que él nos recuerde de que hay que hacerlo en conmemoración constantemente. Que conste que Pablo no estuvo en esa cena que acabamos de leer de Mateo. No estuvo, y llama mucho la atención que alguien que no estuvo, mire lo que dice 1 Corintios 11, 23 al 28, el Espíritu Santo recuerda la cena, porque yo recibí del Señor. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Es increíble que Pablo relata el momento como si hubiera estado ahí. Pero parece ser que sí, por el Espíritu Santo. Fue el Señor el que le da ese contenido. Es el Espíritu Santo el que ilumina a Pablo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Ojo con esa palabra, en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. Otra vez, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Ojo, porque esa última frase implica un concepto que no está ahí, pero es una realidad. Si usted y yo celebramos hoy la cena del Señor en memoria de Cristo y esperando que Él regrese, es porque estamos convencidos de que resucitó y vuelve por nosotros. ¿Cuántos lo creen? Dele la gloria a Dios por eso. Lamentablemente es un concepto mezclado, es un concepto que casi Pablo lo escribió porque los que lo leían en primera generación sabían de la resurrección y estaba claro. Lamentablemente nosotros como pueblo cristiano evangélico de últimos tiempos hacemos mucho énfasis en la muerte de Cristo, pero casi no en la resurrección de Cristo. Gravísimo, de toda gravedad. Por eso me encantaba cuando venía para el templo con mi esposa y ella me decía: amor, entonces quiero celebrar la cena del Señor haciendo énfasis en la victoria de Cristo. Está sentado a la diestra del Padre y venció la muerte y viene por nosotros. Así debe de ser. Así debe de ser. Es decir, en este momento no estamos celebrando o conmemorando o guardando un sepelio. Señor, la cena del Señor es conmemorar, alegrarnos
y vaticinar y proyectar su regreso con base en su resurrección. Esto es una fiesta de alegría, de gozo. Sí, nos dio muy duro que muriera por nosotros, pero nos da más alegría saber que resucitó de entre los muertos y vuelve por nosotros. ¿Ven la Trinidad ahí? ¿Observan la Trinidad ahí? El Padre instituye la cena en forma histórica con Israel. El Hijo la cumple de manera profética y el Espíritu Santo nos la recuerda como se la recordó a Pablo hasta el día de hoy. No obstante, vamos a hablar de forma corta, sucinta, para que luego pasemos a oficiar la cena y a disfrutarla sin carreras, sino con ánimo. Vamos a hablar un poquito de tres elementos de la cena del Señor, como lo es las hierbas amargas, el pan y el vino. Las hierbas amargas. El concepto en el hebreo es marar. Es propiamente gotear, ser amargo, afligir amargamente, amargar, amargo, amargura, enfurecer. ¿Sí? Éxodo 1, 13, 14, mire lo que dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Lamentablemente, para este concepto perdimos fuerza porque cuando Juan y los discípulos relatan la cena del Señor, no echan mano del concepto de las hierbas amargas como uno de los protagonistas de los elementos de la cena del Señor. Pero cuando el texto dice que terminaron de comer, fue porque sí interactuaron con las hierbas amargas. Y déjeme decirle que es un elemento que tenemos que recuperarlo. Ojalá nosotros oficiáramos la Santa Cena, si se pudiera, con los tres elementos cada mes, bien. Y si no, con los dos elementos, pan y vino. Pero siquiera trimestralmente, siquiera cada 4 meses, tener las hierbas amargas dentro de ese concepto. ¿Por qué? Porque las hierbas amargas le recuerdan a Israel su sufrimiento, las consecuencias de su pecado entre los egipcios, ¿sí? Y nos recordarían a nosotros también el pasado de esa vida que vivimos sin Cristo en el corazón. Nos recordaría a nosotros también que si no tuviéramos a Cristo en el corazón, ¿cómo sería nuestra vida de amarga, de horrible? Por eso le voy a pedir a los diáconos que me hagan el favor, mientras sigo disertando sobre este tema, que me traigan ese tercer elemento de la cena del Señor y le entreguen a cada uno de ustedes una porción de hierba amarga. Y ojalá no pase lo que ha ocurrido en otras oportunidades pedagógicas que lo he hecho aquí en el templo. Algunas señoras me dicen: pastor, qué delicia de ensalada, no le quedó más. Y yo decía, pero por Dios, si supieran lo que implica el simbolismo. Esas hierbas amargas representan y simbolizan y nos recuerdan el sabor del pecado. Si usted me dice que le supo delicioso y le encantaría repetir, imagínese las implicaciones de lo que eso tiene. Entonces reciba una porcioncita y cómala. Pastor, estoy en ayunas, no importa, pruebe a lo que sabe la amargura. Pruebe a lo que sabe el pecado, pruebe a lo que sabe en el paladar de Dios nuestras raíces de tristeza, de amargura, de estar atados, ¿sí? Todos, es para todos. Eso, ahí vienen las raíces de amargura. ¿Sí? El concepto en hebreo también es piquidez, cuando se habla de hierbas amargas, piquidez. Ensalada compuesta de hierbas que constituía parte de lo dispuesto para la Pascua y que normalmente, no mi amor, porque no me da el tiempo, yo ya la comí y es bastantico fuerte, parte de lo dispuesto para la Pascua y que normalmente se comía después de probar el cordero pascual. Pruébelo, mándeselo a la boca y sienta. Sí, espero que sí haya quedado bien fuertecito y nos haga poner coloraditos los cachetes, ¿sí? Las hierbas amargas no se mencionan individualmente, pero la Misná las identifica como lechuga, achicoria, eringe, rábano y cerraja.
aunque es posible que no todas las que se mencionan estuvieran realmente disponibles en tiempos bíblicos. ¿Sí ve cómo sabe? ¿Sí ve que no es un bubalú dulcecito? ¿Se da cuenta cómo está quedando su lengua encalambrada y sus labios temblorosos? Si ven cómo nos estamos perdiendo de algo tan importante de la cena del Señor. Qué rico recordar que nuestra vida sería toda una amargura si Cristo no hubiera aparecido en nuestras vidas. Y qué rico recordar que así siente nuestro pecado el Padre eterno cuando nosotros insistimos en el pecado, insistimos en la concupiscencia malsana, insistimos en no ser obedientes al Señor. Si bien piquidez se usa en otras partes para amargura, ¿sí?, como en Lamentaciones 3:15 que dice: me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Las hierbas de la Pascua, por la facilidad de su preparación, recordaban a los israelitas el apuro con que tuvieron que abandonar Egipto y la amargura del trabajo esclavizante en Egipto, símbolo de nuestro pecado. Era una ensalada rápida de hacer, rapidito se mezclaba, porque así fue todo esa noche. Así fue todo esa noche, ¿sí? Y nosotros debemos de tener en cuenta, y me llama la atención que hay varios pasajes en Apocalipsis que dice que cuando haya juicio van a haber sabores a amargo, van a haber sabores a ajenjo, van a haber sabores a agrio, van a haber sabores de juicio. Sabores de juicio. La amargura de dicho pecado en nuestras vidas no se quitará mientras estemos en estos cuerpos, pero lo importante es que no nos acostumbremos a dicha amargura, saboreándola y estimulándola en nuestros labios y diciendo: qué delicia. Yo repito, no, el mensaje es que si así sabe el pecado, que no me pongan a repetir. Que no me pongan a repetir, que me cuide de semejante realidad. Mire lo que dice Job 27, 2 al 4. Vive Dios que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que me amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma está en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Mire quién está hablando de amargura y de tristeza, nada menos y nada más que el santo Job. ¿Qué nos pasa cuando estamos en prueba? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos pasando por prueba? Querida iglesia cristiana, ustedes que nos escuchen presencialmente y los que nos van a oír en el futuro a nivel virtual, ¿cómo reaccionamos frente a la prueba que es necesaria? Necesitamos ser pasados por ser cernidos, ¿sí? Ser pasados por fuego para que nuestros hechos y nuestras obras salgan a la luz y sepamos si eran piedras preciosas o heno y hojarasca. Si nuestros hechos, si nuestros dones, si lo que debemos de hacer son piedras preciosas, el fuego y la prueba lo purificarán. Quedaremos mejores, más cercas del Padre, más santificados. Pero si nuestros hechos, nuestros dones y lo que hacemos es heno y hojarasca, se quemará. Se quemará, y cuando preguntemos por dónde está nuestro botín de obras, dónde está nuestro botín de lo que logramos, no va a haber nada. Preguntémonos, iglesia, ¿cómo están nuestras obras? Preparando las predicaciones para el mes de octubre de los sábados, porque si Dios quiere, la propuesta de esta iglesia de octubre a octubre, de octubre del 2021 a octubre del 2022, el énfasis de la iglesia va a ser el amor de Dios entre nosotros, que fue lo que se acabó en medio de la pandemia, que fue lo que más se enfrió. En ningún otro momento han habido más divorcios que en medio de 2 años de pandemia. Vamos a hablar sobre el amor. Y cuando estudiaba el texto de Jesús hablándole a la iglesia de Éfeso, cuando les decía: pero tengo contra ustedes que han dejado su primer amor. Sí, entonces dice:
recuerden de dónde los saqué, arrepiéntase y hagan las primeras obras. Esos tres elementos hacen que nuestro paladar comience a sentir la dulzura de la miel de la palabra de Dios. Si no estamos pendientes de volvernos a recordar, y en el original griego ese recuerda de dónde te saqué implica el corazón y las emociones. Y cuando dice arrepiéntete implica el intelecto y la forma de pensar, cambio de chip, cambio de forma de pensar. Y después dice y haz las primeras obras. Cambio de pensar según la palabra bíblica y haz las primeras obras, ser, pensar y hacer. Eso hace que nuestro paladar deje de saber a ajenjo, a amargura, a agrio, a ácido y pase a ser dulce como la miel, que así es la palabra de Dios. ¿Cuánto lo cree? Dele la gloria al Señor con ánimo, con entusiasmo. Vamos a hablar sobre el pan del cielo. Eso pasó con las hierbas amargas. Ahora vamos a hablar del pan. Sí, Juan 6:31 al 37 nos dice así: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Mire lo que está haciendo Jesús. Jesús le está diciendo a los hebreos, a los israelitas, a los judíos que lo están escuchando en su momento. Lo que hizo el Padre fue otra lección objetiva, como pasó en la Pascua. El maná es sinónimo de la palabra de Dios entre ustedes. Eso es lo que les va a decir y les está diciendo Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. ¡Aleluya! Pero ¿qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Que según la lección objetiva que estamos afirmando, ¿se acuerdan que Israel comía y comía y comía maná? Y llegó un momento donde le dijeron al Padre: Señor, perdónanos, pero esto está aburriéndonos. Perdónanos, pero estamos cansaditos de comer maná. Perdónanos, pero este pancito ya está como muy cansoncito. Me pregunto, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿será que el pan de Jesucristo, cuando Él mismo reclama y dice: yo soy el pan de vida, algún creyente, algún cristiano, algún parroquiano que esté por ahí descuidado y desorientado estará afirmando con sus actos o con su forma de pensar: esto de tener a Cristo en el corazón ya me tiene aburridito, cansadito y estoy como pasando por demasiado, ya no hay formita de hacer un cambio? Eso es lo que significa ese simbolismo del Antiguo Testamento con la aplicación al Nuevo Testamento y a nuestras vidas. ¿Será que alguien de los presentes ya está cansadito del amor de Jesucristo en su corazón? ¿Demasiado maná espiritual? ¿Será que alguien está cansadito y dice: pero tanta Biblia, es que en ese púlpito de la Floresta eso es Biblia por aquí, Biblia por allá? ¿No será que de pronto algún día cambian el menú y nos empiezan a enseñar sobre positivismo, nueva era, exitismo, teología de la prosperidad? Pues la mala noticia que le tengo a los que quieran cambiar de menú espiritual es que desde este púlpito nunca dejaremos de predicar el maná del cielo de la palabra de Dios. Aquí nunca nos cansaremos de consumir el maná del pan de vida, simbolizado y aplicado y conmovido en la cruz del Calvario a través de Cristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, pisteu, ahí en griego, doctrinalmente, no tendrá sed jamás. Interesante el concepto. ¿Cómo así que si como pan no voy a tener sed? No estamos hablando del vino.
Estamos hablando de esa sed espiritual, estamos hablando de esa sed moral, estamos hablando de esa boca seca que necesita sentir esa miel que nos dice el Salmo 119, que es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta lo amplio y profundo que son los conceptos de una santa cena? No es venir y tragar pan y vino y ya, y salir y irnos y, como dicen por ahí, pecar, rezar y empatar. No, Señor. Lo que estamos aquí celebrando es algo profundo, muy fuertemente profundo. Mas os lo he dicho que aunque me habéis visto, no creéis doctrinalmente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, Él no le echa fuera, y le participa del pan que nutre y quita la sed. El pan se utilizó desde tiempos remotos en las comidas sagradas. Aparece en Génesis 14:18, cuando Melquisedec quiso honrar a Abraham, pero porque Abraham primero honró a Melquisedec con su diezmo, el botín de guerra, dice que el sacerdote Melquisedec, ¿qué le sacó? Pan y vino, y seguramente otras viandas deliciosas, pero siendo el pan y el vino las principales. Y en ciertas ofrendas se incluían panes, Levíticos 21:6. Sobre todo tenía un lugar especial en el santuario, en el pan de la proposición o pan de la presencia. Más tarde el maná fue descrito como pan del cielo, lo que veníamos leyendo, donde Jesús reinterpreta y carga de un nuevo significado ese maná. Desde el momento que constituía el artículo principal de alimentación de los pueblos, se le describe como el sustento del pan. ¿Sí? Levíticos 26:26, que es probablemente el origen de la frase sostén de la vida. A los que eran responsables del pan se les consideraba funcionarios importantes. Oiga, los panaderos en épocas antiguas eran funcionarios importantes, como en Egipto, en Génesis 14:1, y en Asiria un panadero principal era honrado como un epónimo representante del país. Es decir, algo así como uno decir, ¿qué representa a los antioqueños en términos de alimentación? La bandeja paisa, ¿sí? Una representación de toda una región de un país, la bandeja paisa. Pues el pan era una representación de estos países antiguos como un país bendecido. Nuestro Señor se refirió a sí mismo como el pan de Dios y el pan de vida, ya lo leímos, y eligió al pan de la Pascua para que constituyese el símbolo conmemorativo de su cuerpo quebrantado en la cruz. El pan, el maná, que quita la sed, que quita el hambre y que nos bendice en esta oportunidad. Por eso les ruego y les suplico, cuando vayamos a tener el oficio de la cena a través de la pastora Miriam, de la reverenda Miriam, no lo hagamos a la carrera, no lo hagamos religiosamente, no lo hagamos pensando si la olla a presión me quedó prendida, me quedó bien tapada, si Firulais sí quedó con comida. No. Desconectémonos de tanta cosa que se hace en semana y apartemos un tiempo especial. Yo siempre que leo a Juan, cuando está hablando de la última cena del Señor, uno casi que puede sentir ese ambiente que hubo en esa última cena, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, cuando Jesús comparte con ellos, les da varias enseñanzas e instaura la cena entre ellos. El último símbolo que quiero compartir es el símbolo del vino del amor redentor. ¿Sí? Hierbas amargas, pan y vino. Primera de Pedro 1:17-21 nos dice así el texto sagrado. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios,
quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe doctrinal y esperanza sean en Dios. Ese Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo en Pentecostés y ganó experiencia como misionero, evangelista, terminó escribiendo con una teología muy, muy profunda, muy especial, como el apóstol Pablo también. El vino, el símbolo que representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. La sangre del corderito debía untarse en los dinteles de las casas de los hebreos para que el ángel del juicio de Jehová respetara a los primogénitos de dicha casa y así poder vivir. Recuerden, querida iglesia, que cuando leíamos el primer texto en Éxodo, ¿sí?, de nuestra disertación, dice que unten de la sangre del corderito en el dintel, a los lados y arriba, porque esa noche el ángel de la muerte de Jehová iba a pasar y le iba a quitar la vida a todo primogénito, animales, personas, yo creo que hasta plantas, eso, todo moría. Pero cuando el ángel veía esa casa con los símbolos, el símbolo de la sangre, pasaba derecho. Pues no, en la teología de Pablo y en la teología de la palabra de Dios dice que usted y yo somos como una casa, donde el primer piso son las emociones, el segundo piso es el intelecto y el tercer piso es lo que hacemos. ¿Y qué dice allí el mensaje a la iglesia? He aquí, yo estoy a la puerta de tu casa y llamo. Si alguno tiene su corazón, la puerta de su corazón, untada de la sangre del cordero, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué interesante. Cuando Cristo va pasando, buscando, como dice el texto, el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad, y encuentra corazones untados con la sangre de Cristo, estoy hablando en términos espirituales, inmediatamente Cristo corre a ese corazón, toca la puerta, pero ya no como ángel de muerte, sino como ángel de luz, como Rey de reyes, de vida y de resurrección y de santidad y de salvación. Dele la gloria al Señor, por favor. ¡Qué maravilla! Ahora ya no vamos a perder la vida, sino que la vamos a ganar. Entraré a Él, cenaré con Él, le comeremos hierbas amargas y recordaremos esto, comeremos pan y recordaremos aquello, comeremos vino y disfrutaremos aquello. Cenaré con Él y Él conmigo. Déjeme también decirle que esto es otra preparación. Miren, la cena del Cordero, el día de la gran boda de Cristo con la iglesia, va a ser una boda cual no ha habido en la humanidad ni en la historia. Por eso usted y yo, cada que nos acercamos a tomar la cena del Señor, estamos haciendo talleres de glamour. Estamos haciendo talleres de protocolo de cómo comportarnos a la mesa. Porque ¿qué le dijo Jesús allí cuando leíamos el segundo texto en Mateo al inicio de esta disertación? No volveré a comer con ustedes esta cena hasta que no me encuentre con ustedes en las bodas del Cordero. Interesante. Al tomar hoy la copa de vino, su simbolismo y significado en la sangre de Cristo nos protege del juicio justo del Creador y así podemos vivir. Porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos ¿qué? Vida y vida en abundancia. A veces se piensa en la muerte de Cristo como un sacrificio, por ejemplo, la sangre del pacto. Pero un cuidadoso análisis de todos los pasajes indica que el término se emplea en el mismo sentido que en el Antiguo Testamento, en la revelación progresiva del concepto teológico de este precioso tema, hasta que el Señor nos redimió, nos salvó y nos santificó. Vale decir, se sigue considerando que los sacrificios son eficaces en virtud de la muerte de la víctima. La sangre de Cristo ha de entenderse por consiguiente como la muerte expiatoria del Salvador por ti y por mí. Porque los que teníamos que morir en esa cruz éramos tú y yo. Eso lo afirma Hebreos.
Eso lo afirma la interpretación interna de la Biblia. Hebreos dice que los que teníamos que morir en la cruz éramos tú y yo, pero el Cordero dijo, no, yo muero en lugar de ellos, y una sola vez por todas. Hierbas amargas, pan y vino. Interesante. Hierbas amargas nos recuerdan nuestro pecado y nuestro pasado. El pan nos recuerda que es el alimento espiritual para nuestra dieta interna. Y el vino, la sangre de Cristo, nos recuerda nuestra redención y nuestra salvación. Vamos a concluir. El Padre de amor instauró la cena del Señor con la lección objetiva profética de la Pascua con Israel. El Hijo la cumplió dicha lección proféticamente en su última cena con los discípulos, y el Espíritu Santo la instaura y enseña a la iglesia hasta que se cumpla en el cielo en las bodas del Cordero. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué la autoridad eclesiástica le ha colocado tantas zancadillas, tantos tropiezos a una ceremonia tan trascendental como lo es conmemorar y recordar la muerte de Cristo y la resurrección en la cena del Señor? Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia dice que usted tiene que estar bautizado para tomar la cena del Señor. Así de sencillo. En ninguna parte de la Biblia. Dice que a la cena del Señor se acercan los que reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad. Pero lamentablemente la autoridad eclesiástica nos está obligando a que para llegar a la cena del Señor hay que ser santos, 3 veces santo. Y el único que es 3 veces santo es nuestro Jehová Dios de los ejércitos. Usted y yo somos unos creyentes que reconocemos nuestra necesidad espiritual y por eso renovamos el pacto con Cristo cada mes al tomar esa cena. Y hemos puesto tanto problema, tanta dificultad, que muchos han querido dejar de creer y ser cristianos, porque en medio de la cena del Señor, digo esto no porque ocurra acá en la iglesia, no falta el diácono o el servidor del templo que cuando ve a alguien le dice, oye, pero tú no puedes tomar la cena porque tú estás en pecado. Cuando uno mira la instauración de la cena del Señor, tanto por el Padre como por el Hijo y como por el Espíritu Santo, ese no es un momento de juicio, ese es un momento de salvación, de bendición, de redención, de alegría, de gozo, de paz. Por eso tenemos que revisar esos conceptos tan delicados. Tampoco estamos diciendo que la cena del Señor es abierta para todo el que quiera tomarla, así usted tenga tufo del día anterior. Porque también estoy en la obligación de decirte que en la parte final de 1 Corintios 11 dice que nos revisemos internamente para que tomemos la cena en comunión, para que no estemos comiendo y bebiendo juicio para sí. Hay juicio para el que tome la cena del Señor jugando, charlando o religiosamente. Otro de los conceptos que quiero aportar ya para pasar a este tiempo es que el Padre Eterno tiene un nuevo pacto para su pueblo amado. Miren, es interesante. La Santa Cena es renovar el pacto que Jesucristo hizo con la iglesia. Pero ¿se acuerdan que el Padre se quedó sin pacto con Israel? Porque Israel falló, porque Israel pecó. Pues miren la propuesta del Padre para usted y para mí hoy. Jeremías 31, 31 al 34 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá y con todo el mundo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invadieron mi pacto, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Escuche el que quiera tener pacto con el Padre. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán, ¿por qué? Por pueblo. Cuando leí esto, preparando el mensaje para la iglesia hoy, quedé impresionado, hermanos. Para usted puede decir, tengo pacto con Cristo. ¿Y dónde está el pacto con el Padre? Y la única manera de renovar y de tener pacto con el Padre es a través del Espíritu Santo, que es quien nos escribe la ley en nuestra mente y la escribe en nuestro corazón. Por eso lo que estamos enseñando los sábados a las 7 de la noche virtualmente en nuestro espacio reunión familiar en YouTube de Confra Floresta Predicando. 2 claves para esperar tiempos finales al Señor. Por un lado, la comunión con el Espíritu Santo, y por el otro lado, la oración y la intercesión. Si usted quiere tener una relación estrecha con el Padre, permita que el Espíritu Santo le dé la ley de Dios en su mente y la escriba en su corazón. Es de la única manera que nuestro corazón pasa a ser de piedra y se convierte en un corazón de carne. Pero el creyente de hoy, el cristiano de hoy, el evangélico de hoy quiere que el Padre lo bendiga, que Cristo lo redima y que el Espíritu Santo lo santifique sin hacer ni esto de sacrificio. No puede amanecer lloviendo un poquito porque ahí mismo la asistencia del primer servicio se merma a la mitad. Como si los creyentes fueran de azúcar, creo que más, ni azúcar ni sal. Ay, si me cae un poquito de agua encima, me derrito. ¿Sí? Entonces yo me imagino si Cristo le da por venir en medio de un aguacero. No hay sacrificio, no hay disciplinas, como venimos enseñando. La comunión con el Espíritu Santo es una disciplina personal. La oración con la Divina Trinidad es una disciplina personal. Y tenemos disciplinas para otras cosas, pero no para estos elementos. ¿Cuántos versículos de la palabra de Dios te sabes de memoria para que esto afiance el pacto tuyo con el Padre? ¿Cómo está la Biblia en tu casa? Me imagino que debe ser una Biblia que está totalmente llena de polvo, pero en el Salmo 91. No más. Y ni siquiera se conoce, se tiene abierto en el Salmo 91 y hay unos creyentes tan inteligentes que consiguen un papel transparente como una mica y le ponen encima la Biblia para que no se ponga amarillita la hoja del Salmo 91. Religiosos de toda religiosidad. No hay quien los haga hacer un devocional, no hay quien los haga ir a un ayuno, no hay quien los haga memorizar un texto bíblico, no hay quien los haga estudiar en el instituto bíblico teniendo tiempo y recursos, no hay quien los haga comprar una Biblia de estudio. Religiosos de toda religiosidad. Y Cristo no vino a predicar otra religión. Cristo vino a predicar vida y vida en abundancia. Hoy vamos a celebrar, a conmemorar el pacto con Jesús. Pero el Espíritu me viene diciendo que no olvidemos que el Padre sigue formando parte del escenario teológico bíblico de nuestras vidas. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros, que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes
en la fe, en la oración, en el creer a ti, en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.